Hace 300 años, al tiempo que Bruno Mauricio de Zabala iniciaba el proceso fundacional de Montevideo, Isaac Newton, Edmund Halley y Benjamin Franklin hubieran podido ser entrevistados por Sobresciencia, e inventos de esos años, como el termómetro de mercurio, sin duda hubieran protagonizado algunos de nuestros informes. Pero hace 3 siglos, el mundo estaba experimentando un periodo de transición hacia la ilustración y muchos inventos y descubrimientos que luego cambiaron la ciencia todavía estaban en sus primeras etapas. Si pensamos que hace 300 años aún faltaba un siglo para confirmar la existencia de los dinosaurios con el hallazgo de los primeros fósiles, o para saber que las enfermedades pueden ser causadas por microorganismos invisibles como bacterias y virus, sin dudas, los científicos de la época tenían el mundo para descubrir. Y en ese mundo de 1724, Isaac Newton ya hacía varias décadas que había desarrollado la teoría de la gravedad, pero fue ese año cuando le contó a su biógrafo que las ideas que lo llevaron a ese postulado surgieron una tarde cuando vio caer una manzana mientras estaba sentado debajo de un árbol. Así nació entonces su anécdota más famosa. Halley, en tanto, hace 300 años ya era conocido por sus contribuciones a la astronomía, pero en 1724 aún estaba esperando al cometa que lo haría famoso. El paso del bólido, que luego llevaría su nombre, ocurrió en 1758 y finalmente probó que su predicción era correcta. El cometa, que ya había pasado en 1531, 1607 y 1682, volvería a pasar cerca de la Tierra cada 76 años. Y hace 300 años, en 1724, Franklin era un joven que todavía soñaba con comprar el equipo necesario para fundar su propia imprenta en Filadelfia. Pero años después también se convertiría en un gran científico que inventó objetos tan diferentes como el pararrayos o los lentes bifocales. Hace 300 años moría un desconocido para nosotros, el portugués nacido en Brasil, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, quien en la segunda década del siglo XVIII puso a volar un aparato de su creación frente al rey Juan V de Portugal. Fue el primer humano conocido que inventó e hizo funcionar una máquina voladora, el precursor del globo aerostático. Pero el invento de 1724 no fue de Franklin, sino de otro científico de apellido conocido, Daniel Fahrenheit. Ese año, él inventó el termómetro de mercurio, que se convirtió en el instrumento estándar para medir la temperatura durante muchos años. Fahrenheit también estableció la escala que lleva su apellido, Anders Celsius, y los grados Celsius aparecerían 20 años después. Sí, hace 300 años, mientras que en estas tierras comenzaba a vislumbrarse la que hoy es nuestra ciudad, la ciencia ya dibujaba al mundo tal como lo conocemos. Bienvenidas y bienvenidos a Sobresciencia. Elegimos empezar esta cuarta temporada hablando de los 300 años de Montevideo o de la ciencia de hace 3 siglos, porque si ha pasado todo esto en 3 siglos, no nos daría la referencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos 3 meses, que es el tiempo que hace desde que emitimos nuestro último programa en 2023. Y vaya si hubo noticias científicas en este periodo. Por ejemplo, una de las noticias de estos meses: segundo puesto de una monologuista uruguaya en la final iberoamericana de Solo de Ciencia, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Se trata de Lucía Brignoni, quien nos acompaña en Sobresciencia para ponernos al día de las últimas noticias científicas de Uruguay, el mundo y otros astros cercanos. La Tierra batió récords de temperatura el año pasado y este empezó igual. Tuvo el enero más cálido desde que hay registros y superó el límite propuesto en el Acuerdo Climático de París de 2015 para evitar los efectos más severos del calentamiento global. El 2024 será más caluroso por el impacto del Niño, urgiéndonos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura mundial y sus consecuencias.
como la invasión de mosquitos de inundación en Buenos Aires y Montevideo. La mayoría de estos mosquitos son de la especie Aedes albifasciatus, que tiene hábitos diurnos, urbanos y agresivos. Las hembras ponen sus huevos en zonas inundables que eclosionan con las lluvias y 7 días después, cantidad de mosquitos adultos emergen juntos. Las invasiones son cortas, pero podemos evitarlas si vacío mis cacharros de agua, me pongo repelente por kilos, creo que he visto un mosquito al otro lado del río. Albifasciatus no transmite dengue, zika o chikungunya, pero sí el virus de encefalitis equina, al picar aves con alta carga viral y luego a humanos y caballos que no son buenos transmisores, pero sí se infectan o enferman. Los contagios aumentan en las estaciones cálidas y húmedas, que son todas actualmente. Hay 3 tipos de encefalitis equina, venezolana, del este y del oeste. ¿Y cuál tenemos en la República Oriental del Uruguay? La del oeste, porque los mosquitos no saben de esas cosas. También fue noticia un elefante marino que pasó sus vacaciones de verano en la playa del Buceo. En este periodo mudan la piel y les cuesta regular su temperatura. Por eso salen a asolearse. Como vienen desde aguas subantárticas, quieren descansar y estar mucho tiempo al sol quietos, como yo en vacaciones. Por lo que es importante respetar su espacio y mantener distancia para evitar posibles contagios, por ejemplo, de gripe aviar. Es así, las aves son reservorio de encefalitis equina, los elefantes marinos de gripe aviar y los humanos nos contagiamos de todo. Y con todo esto a veces dan ganas de dejar la Tierra, como lo hizo Odiseo, el primer módulo privado que aterrizó con éxito en el Polo Sur lunar, un área de gran interés científico. Uno de sus avances fue propulsarse a base de metano y oxígeno líquidos, más respetuosos con el medio ambiente, importante por aquello del calentamiento global. Pero el Odiseo ya no puede recargar porque le faltan las 2 patitas de atrás. Al aterrizar patinó, se rompió al menos una pata y quedó con 2 de sus antenas y baterías solares boca abajo. Sin embargo, la NASA logró recibir algunos datos y espera que Odiseo envíe más si recibe suficiente energía solar con el próximo amanecer en esa área. Y hablando de cosas que no parecen de este mundo, Elon Musk afirma que su empresa Neuralink ha implementado un chip cerebral en un ser humano. Telepatía permitirá controlar el teléfono o la computadora y con ellos casi cualquier dispositivo solamente pensando. Así que, ante cualquier pensamiento indebido, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la telepatía. El chip es inalámbrico, queda disimulado y la implantación mediante cirugía robotizada reduce el riesgo de errores humanos, fundamental para el bienestar de los pacientes. Estos dispositivos ya llevan 2 décadas de desarrollo y ya han dado resultados en múltiples aplicaciones para leer y estimular la actividad cerebral. Y ahora Musk les proporciona mayor visibilidad, haciendo que se conviertan en un foco de atención social, lo que siempre es beneficioso. Esperamos que este resumen de noticias estivales haya sido también estimulante para sus cerebros y que la ciencia los acompañe siempre. Gracias, Lucía. Bienvenida en nombre de todo el colectivo Bardo a Sobre Ciencia. Una vez al mes los tendremos por aquí. Eso sí, Gustavo. Bárbaro. Bardo científico que tiene ya 9 años de existencia por ahí. Este es el 9º año de existencia. En agosto vamos a estar festejando. Perfecto. Es un placer tenerlos una vez por mes aquí contándonos sus trabajos, sus investigaciones, en clave de monólogo de stand-up y con un poquito de humor. Con humor siempre. Muchas gracias por estar acá. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia a la vuelta. Alexandra y Daniela, aquí empieza. En el primer programa de este 2024 de Sobre Ciencia, Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, bienvenidas. Hola, un gusto estar acá en esta 4ª temporada de Sobre Ciencia en TV Ciudad. No parece, ¿no? No parece, pero empezando el año. Exactamente, ya pasó el ciclista. Casi. Y otra de las cosas, mirá que buen pie, ¿no? Porque otra de las cosas que suelen marcarnos medio mentalmente es la entrega de los Oscars, ¿no? Que nos hace ir al cine y estar comentando cosas. Y vos arrancás con algo que de alguna manera se toca, ¿no? Con algo que va a pasar en la ceremonia de los Oscars. Eso mismo, sí, todos los años tratamos de en los primeros programas traer algo
de lo que la gente habló durante el verano, ¿no? Y si hay algo de lo que la gente habló de esta película, La Sociedad de la Nieve, que por supuesto trajo de nuevo al comentario, a la memoria, aquel accidente de estos jóvenes en los Andes, que quizás para una generación ya era algo conocido, pero para los que son adolescentes ahora quizás no tanto, entonces reflotó de nuevo todo este tema. Uno de los temas que subyace esto es una historia de supervivencia, de resistencia, y es desde ese lugar desde donde vamos a hablar de la ciencia, ¿no? Y en particular, porque hay muchas proezas biológicas vinculadas a este accidente, vamos a hablar de las temperaturas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un grupo de personas pasa 72 días a temperaturas menores a 25, 40 grados, sin la ropa adecuada, sin el entrenamiento adecuado, ¿no? ¿Cómo hace el organismo para sobrevivir en esas condiciones extremas y qué pasa en los procesos fisiológicos normales, que generalmente tienden a fallar? De eso fue lo que fuimos a hablar con Valeria Segundo, doctora especializada en medicina intensiva, que es un área de la medicina que trabaja muchas veces con personas que vienen en emergencias con exposición a bajas temperaturas. Y entonces le preguntamos, bueno, en principio, ¿cómo controla la temperatura del cuerpo y qué pasa cuando, bueno, hay una alteración? Esto nos contó. Dentro del cuerpo humano sí hay distintas temperaturas en distintos sectores del cuerpo y la temperatura es regulada quizá de formas diferentes en ciertos sectores. El principal sensor está a nivel del sistema nervioso central, que es el hipotálamo, y es el que mantiene el control estricto y es para el cual los cambios de temperatura hacen mucha diferencia. Entonces, más o menos, el hipotálamo trata de mantener una temperatura en torno a 37 grados, más o menos 0,5, no mucha más diferencia. Sobre todo para proteger, y por eso la razón de dónde está también, porque el cuerpo humano es medio maravilloso, pero sobre todo para proteger el sistema nervioso central y el encéfalo, que es el que más sufre los cambios de temperatura. No es necesariamente la temperatura que nosotros estamos acostumbrados a tomar, que suele ser la axilar o el oído o incluso el sector temporal, que esos son temperaturas que en realidad nos hablan de la temperatura externa del cuerpo y que puede variar debiéndose a, sobre todo, circunstancias ambientales, mucho más que lo que es la temperatura central del cuerpo, que esa es la que realmente está regulada constantemente en ese margen tan chiquito. Mantener la temperatura en ese margen de 37 más o menos 0,5 grados Celsius es sumamente importante para un montón de mecanismos, ciclos y de procesos que están ocurriendo dentro del cuerpo, desde la coagulación hasta, por ejemplo, la variabilidad eléctrica a nivel del corazón y otras alteraciones que requieren de un control muy estricto de la temperatura. Habitualmente, las alteraciones en el control de la temperatura pueden tener que ver con la exposición y el sobrepasar los mecanismos compensatorios del organismo para mantener la temperatura normal, pero también pueden tener que ver con factores secundarios como ser fármacos, por ejemplo, u otras patologías que influyan en sea la producción endógena de calor o la pérdida de calor del cuerpo. Ahí está, ¿no? Por un lado, la parte del organismo que trabaja en la regulación y cuáles son los márgenes en los que el cuerpo funciona con normalidad. Y como decía Valeria, son muy chiquitos los márgenes. Claro. Incluso puede llamar la atención que el control de la temperatura esté en el sistema nervioso, también en el cerebro de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos ese margen tan chiquito, irnos a temperaturas altas o a temperaturas bajas genera un caso clínico. Si tenemos más de 41 grados, por ejemplo, nuestra temperatura llega a eso, tenemos la hipertermia. Pero en este caso vamos a hablar del contrario, ¿no? De cuando el cuerpo está sometido a temperaturas extremas bajas. Ahí hablamos de hipotermia, que es un término que seguramente escucharon nombrar, pero que Valeria ahora va a contar un poco cómo influye en el organismo y qué impacto tiene.
La hipotermia, para nosotros en jerga médica, la definimos como la temperatura central menor a 35 grados. Cuando decimos central, en general nos referimos a temperaturas que se toman de forma invasiva. Nosotros nos podemos guiar muchas veces por temperatura rectal o incluso bucal, sabiendo que a veces hay un retraso en el tiempo que demora en manifestarse esa, por ejemplo, hipotermia a nivel rectal con respecto a la hipotermia real del organismo. En general, al inicio de la hipotermia lo que hay es un mecanismo compensador donde se aumenta el metabolismo transitoriamente, puede haber taquicardia, puede subir la presión. Eso genera que la sangre llegue a sectores a mantener la temperatura de los órganos internos y a expensas un poco de permitir que se enfríen los sectores externos. Después de ese aumento del metabolismo inicial, en general empieza como un progresivo enlentecimiento del organismo, dentro de lo cual empieza a bajar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se empiezan a alterar las funciones mentales, sobre todo, puede haber más bien somnolencia. Una gran respuesta del músculo esquelético, que son los temblores o escalofríos, los famosos escalofríos, que justamente son un mecanismo muy efectivo para el cuerpo de producir calor a través de la contracción muscular. A medida que vamos agotando las reservas, sobre todo las reservas del músculo, es que van cediendo esos escalofríos, no porque haya mejorado la temperatura, sino porque ya agotamos esa reserva. Sobre todo si seguimos expuestos a temperaturas bajas, es que empezamos a ver las alteraciones cardíacas, dentro de las cuales hay arritmias graves de todo tipo, y eventualmente llegamos al cese de todas las funciones y evidentemente en algún punto la muerte. Nunca se me había ocurrido que el escalofrío, que yo lo asumí como una consecuencia, tenía una función además, ¿no?, en el intento del cuerpo por generar temperatura. Exactamente, es uno de los mecanismos del cuerpo para generar calor cuando las condiciones no lo generan o no lo ofrecen naturalmente. Pero hasta acá hemos hablado de estos mecanismos o del impacto de las bajas temperaturas en el organismo como algo malo. Pero ¿qué pasa cuando la hipotermia en realidad puede tener un lado bueno? ¿No? De eso es lo que hablamos con Valeria, porque la hipotermia a nivel clínico se utiliza también como herramienta terapéutica. Mira. Entonces, en eso nos va a contar Valeria en este informe y además presten atención a lo que ella cuenta sobre el papel que pudo haber tenido la hipotermia para la recuperación de una de las personas, en particular Fernando Parrado, de una de las personas de esta tragedia de los Andes. En medicina, aparte de hipotermia accidental, también utilizamos la hipotermia como herramienta terapéutica en lo que se llama la hipotermia inducida. Se usa sobre todo para proteger al cerebro de secuelas después del paro cardíaco o también se está estudiando después del traumatismo de cráneo. Lo que se busca es que el cerebro reduzca lo más posible el metabolismo y de esa manera, de alguna manera entre comillas, cuidarlo para justamente luego pasar por un proceso de recalentamiento y volver a la temperatura normal. Este enlentecimiento que provoca la hipotermia de todo el metabolismo también de alguna manera lo protege de no estar sobreconsumiendo más que nada oxígeno y otros generadores de energía del cuerpo. La hipotermia terapéutica o inducida siempre requiere de sedar al paciente porque justamente es algo que el cuerpo va a luchar en contra. Los métodos más comunes son una combinación de sueros fríos, más que nada, y también colocar sueros a nivel de ciertos sectores del cuerpo. También existen mantas térmicas, como las mantas térmicas que recalientan. También existen mantas térmicas que pueden pasar aire frío y generar más frío. Y después hay métodos invasivos en los cuales directamente se recircula la sangre y se disminuye la temperatura. Específicamente en el caso de Parrado, por lo que describen, estuvo varios días con depresión de conciencia, varios días en coma, después de lo cual recupera sin ninguna secuela neurológica. Hay una publicación por un médico argentino que habla que quizá la hipotermia
tuvo un papel neuroprotectivo con respecto al traumatismo de cráneo que se plantea que puede haber tenido él, y que quizá eso fue una de las cosas que permitió que él saliera sin secuelas neurológicas de un traumatismo de cráneo que suponemos fue muy grave. Dentro de las cosas que se plantean es que la temperatura jugó un rol muy importante en evitar sobre todo lo que llamamos hinchazón cerebral o edema cerebral. Un traumatismo de cráneo grave puede generar una inflamación muy rápida que al no poder expandirse dentro del cráneo genere rápidamente la muerte. Bueno, muy interesante, Daniela, pero todavía te queda un comentario para decir. Sí, así como Valeria contaba, ¿no? Cómo el frío en este caso fue protector para el traumatismo que tuvo Parrado en este momento, en ese caso, y en otros casos obviamente no ayudó. Este fue la teoría o el planteo que hizo el médico argentino Conrado Stoll, que es un médico muy conocido a nivel de los medios, que fue presidente de la Asociación Cerebrovascular de Argentina, o sea, tiene un currículum interesante, y publicó en el 2009 en The Lancet Neurology un artículo entonces que opinaba sobre cómo la hipotermia pudo haber sido beneficiosa para Parrado, en el caso que alguien lo quiera buscar y leer, y que se acuerde la semana que viene cuando la Sociedad de la Nieve esté compitiendo por el Oscar a Mejor Película, que se acuerden de toda esta ciencia. Extranjera. Extranjera, perdón. Está bien. Que se acuerde de toda esta ciencia de la Sociedad de la Nieve. Que tiene mucho que ver. Antes de pasar a lo que trae Alexandra, que es un tema, bueno, ya les voy a contar. Quiero detenerme, ustedes saben que una vez más, Ística Objetos nos está acompañando en Sobre Ciencia con souvenirs para quienes nos visitan, pero además como estamos en marzo, mes de la mujer, nos trajo para Daniela y para Alexandra estos botones especiales que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con algo que también va a ser parte del último bloque de Sobre Ciencia, y es el rol de la mujer en la investigación y los problemas que devienen de los temas de género. Así que bueno, nada, gracias a Ística una vez más por acompañarnos en este programa. Y Alexandra, Daniela hablaba recién de los temas que hemos hablado en los últimos meses, pero vos traes un tema que en realidad tiene décadas de preocupación y una grave afectación económica a uno de los sectores productivos más importantes de Uruguay, como es la ganadería. Exactamente, y hay mucha esperanza de que este año se pueda comenzar el programa para la erradicación de la bichera en Uruguay. La bichera, que bueno, es el nombre más común, tiene otros nombres con los que se conoce. Pero bueno, ¿qué es la bichera? Es una parasitosis generada por una mosca, es una mosca de color azul que tiene unos brillos verdes. Su nombre científico es Cochliomia omnivorax y afecta a animales de sangre caliente, incluidos el ser humano, los animales de producción, los animales domésticos y los animales silvestres. Y bueno, justamente, ¿cómo se desarrolla esta parasitosis? Lo vemos en la primera placa. La mosca deposita los huevos en la herida de los animales. Estos huevos evolucionan a larvas. Estas larvas son los gusanos que se ven en las heridas. Luego evolucionan a pupas, caen al suelo y de esa pupa vuelve a emerger la mosca completando el ciclo. ¿Qué pasa? Esta parasitosis tiene un impacto, como decías tú, Gustavo, muy negativo para nuestro país y justamente lo vemos en la siguiente placa, genera una pérdida de 40 millones de dólares anuales, ¿no? Y bueno, para conocer un poco cómo es este programa para la erradicación de la bichera en Uruguay, hablamos con Romeo Volonté, que es el gerente general de este programa, que nos cuenta en esta primera parte del informe justamente cómo se armó este programa. En Uruguay, por ley, se creó desde el 2022 el programa para erradicar la mosca de la bichera. Se dispuso una gobernanza público-privada para llevar adelante este programa, de alguna manera aplicar la técnica que se ha utilizado en otros países de forma exitosa. Este programa es el resultado de distintas acciones que ha venido haciendo el Uruguay. Uno podría situarlas a partir de los años 90, con estudios financiados por la FAO,
para explorar la posibilidad de un programa de control y erradicación, como se estaba llevando en Norteamérica y en Centroamérica, en un plan piloto que se realizó en el año 2009, en la frontera con Brasil, en distintos pasos que se fueron dando para llevarnos a donde estamos hoy, en una decisión de una política pública de aplicar un programa que tiene como componente básico la aplicación de la técnica del insecto estéril. La técnica del insecto estéril lo que consiste es producir, por un lado, en una planta, en una bioplanta muy específica, los animales estériles a través de la energía atómica. Es uno de los usos benéficos de la energía atómica, cómo se genera la esterilidad en esa mosca. En el caso de la planta, lo que sale es el estado de pupa, el estado previo a mosca, irradiada, estéril. Esa pupa evoluciona a mosca, es la que se dispersa en el ambiente, copula a las hembras silvestres y produce huevos que no son fértiles. Uruguay para esto se apoyó en la COPEC. La COPEC es la Comisión de Cooperación entre Estados Unidos y Panamá para el control y la erradicación del gusano barrenador, que es donde actualmente en Centroamérica existe la única planta que produce de forma masiva estos insectos estériles. Es donde hasta hace unos meses se mantenía como única zona de dispersión la frontera entre Panamá y Colombia. Ahí están los técnicos que tienen el conocimiento de cómo aplicar el programa, con quienes hicimos un convenio de abastecimiento de insecto estéril y también de cooperación para transferir ese conocimiento en todo lo que está relacionado con el programa. En definitiva, Alexandra, hay una cosa que a veces a uno se le mezcla, el gusano barrenador y la mosca de la bichera es lo mismo en distintas etapas de su desarrollo. Exactamente, y bueno, nos contaba justamente Romeo estos trabajos previos que se hicieron, principalmente para primero poder comprobar justamente la compatibilidad entre la mosca nativa que tenemos acá en Uruguay y la que viene desde COPEG, ¿no? También se estudió la sobrevivencia de las pupas en nuestro territorio, porque obviamente tenemos diferentes temperaturas. Claro. Esta también es una parasitosis que está en países cálidos, ¿no? Y también otra cosa que se estudió en esos estudios que se realizaron previo a la inauguración de este programa fue justamente cómo actúan los cursos de agua, si pueden frenar la mosca que puede volar varios kilómetros, pero justamente, bueno, aparentemente no le gusta el agua y el Río de la Plata, el Océano Atlántico serían, digamos, una especie de frontera natural, ¿no? Y bueno, vemos ahora cómo, en la siguiente placa, cómo está compuesto este programa, que es un programa público-privado, que tiene una gobernanza integrada por varias instituciones que participan. Y también nos cuenta Romeo en esta segunda parte del informe cuáles son las etapas previstas para que se lleven adelante de aquí a los próximos años para poder lograr esta disminución, digamos, de la mosca de la bichera. El programa de erradicación de la bichera se dividió en 3 fases. Una fase de preparación, que es la conformación de los equipos técnicos, la conformación de la infraestructura, de los laboratorios para los controles de calidad, del centro de dispersión, donde se tienen que acondicionar esos insectos que se van a dispersar, de los lugares donde se van a controlar los movimientos de ganado, de la infraestructura, del equipamiento. La fase 2 es la fase donde inicia la dispersión de las moscas estériles,
Se estableció que la dispersión de las moscas estériles se realiza de sur a norte, que se divide Uruguay en 4 zonas. La primera zona es donde se va a hacer la dispersión. Durante todas las semanas tienen que estar pasando los aviones dispersando ese insecto estéril. La previsión es que lleve un año liberar una zona y pasar a la segunda, y a la tercera y a la cuarta. Y la tercera etapa consiste en mantener esa barrera de control biológico con los países vecinos hasta que los países nos lleven adelante sus programas de dispersión y de control. Actualmente estamos en la etapa 1 de la preparación para recibir las moscas estériles. Lo que cambió en estos meses es que la única planta que produce insectos estériles de forma masiva, que está en Panamá, que es la planta de la COPEC, que se mantenía con una producción para dispersar en esa barrera biológica entre Panamá y Colombia, y eventualmente tenía capacidad para abastecer a Uruguay, está teniendo que atender una reinfestación de gusano barrenador en Panamá y en Costa Rica, y entonces no tienen la capacidad de abastecer a Uruguay. Entonces nos vimos obligados a ver alguna alternativa que hay en la región, concretamente en el ISCAMEN, en el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, de la provincia de Mendoza, que tiene un programa de hace muchos años de producción de insectos estériles para mosca de la fruta. Actualmente se está evaluando junto con ISCAMEN y COPEC la viabilidad de esta posibilidad de abastecer al programa de Uruguay con las moscas que se produzcan en ISCAMEN. Ese proceso va a llevar algunos meses. ISCAMEN tiene la infraestructura, pero necesita equipamiento, necesita capacitar a sus recursos humanos, contando con el pie de cría previsto para producir esas moscas estériles. Es un proceso que puede llevar 2-3 meses, entonces nuestra expectativa sigue siendo poder contar con las moscas estériles para dispersar en el territorio de Uruguay en este año 2024. O sea, Alexandra, que en el correr de este año y una vez que se reciban estas moscas ya irradiadas en la República Argentina, van a comenzar estos vuelos en la primera sección que habíamos dibujado en el mapa, que es el sur de Uruguay. Así está previsto que se lleve adelante este programa. Nos contaba Romeo que se está investigando también por qué ocurrió esta reinfectación en Costa Rica y en Panamá, que hacía 15 años que no ocurría. Pero bueno, pueden ser muchas las causas, no solamente algún problema con digamos, la técnica del insecto estéril, ¿no? Sino también puede ser temas de migración y otras características que pueden hacer que no esté funcionando de todo lo que esperan, ¿no? Allí. Y bueno, nos contaba también que otro gran objetivo del programa es justamente el reducir el uso de productos veterinarios que se aplican para la curación de las heridas de los animales y que también pueden de alguna manera perjudicar los productos derivados. Afectan la calidad, claro. Exactamente, y bueno, y otra cosa también igual de importante es el bienestar animal, ¿no? El animal sufre mucho con esta parasitosis. Y en la última parte del informe justamente nos cuenta el rol de los productores en la prevención y en el cuidado de las heridas y en tratar de justamente que no haya esta infección, que no se produzca, porque de la más mínima herida puede ocurrir que venga la mosca y lo infecte, ¿no? También nos menciona Romeo en la última parte del informe la investigación científica que existe en nuestro país vinculada a esta temática. En el Uruguay también se están llevando adelante investigaciones relacionadas con la forma de generar esa esterilidad de las moscas. El INIA con el Pasteur llevan adelante un programa de producir la esterilidad a través de la edición génica, que hoy en día es algo en fase experimental, pero que sin duda son promisorios. Para llegar al objetivo de
primero controlar y después erradicar a la bichera del Uruguay, por un lado está el trabajo que hace la mosca estéril, pero por otro lado está todo lo que hay que hacer a nivel de campo en cuanto a prevenir las heridas o curar las heridas, que es por donde ingresa la mosca a hacer su trabajo, en la vigilancia epidemiológica, en los controles de movimiento, no solo de animales de producción, también de las mascotas, también de los seres humanos. Hay una cantidad de acciones que contempla el programa. La ventaja que tenemos nosotros es un programa que está validado desde hace más de 60 años y que tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer. El programa para erradicar la mosca la bichera en el Uruguay es una oportunidad de aplicar una técnica y un programa que ha sido exitoso desde hace muchos años en un país donde seguramente tenga el mayor impacto positivo por lo que representa la ganadería para el país, por lo que significa el impacto en proporción a los otros países, y por eso se ha pensado como una política de Estado que trascienda a los gobiernos, que tenga una lógica de gobernanza público y privada, porque creemos que Uruguay realmente en la producción, en muchos aspectos, va a ser un antes y un después cuando nos podamos ver libres de esta problemática. Hace un tiempo, no recuerdo, 3, 4 años, ya se experimentó, tal vez 5, vos hablabas recién de las barreras de agua que limitan el desplazamiento, ¿no? Se hizo una primera etapa de esta experiencia poniendo moscas que se identificaban a ambas márgenes del río Uruguay y viendo si las de un lado aparecían del otro o no, y por eso veía claramente en el mapa cómo sí se toman en cuenta como zonas de posible migración, las que limitan con el río Uruguay, pero no así como decías vos, las del río de la Plata, claro, y la más ancha. Y bueno, nos decía justamente Romeo que o sea, los costos de este programa se estima que sean de 77 millones de dólares para los próximos 10 años, comparado con las pérdidas que genera, y lo que decía, un antes y un después para lo que es la producción y la ganadería en Uruguay. Excelente. Daniela, Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Empezamos a vernos todas las semanas. Ahí va. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Estamos en marzo, mes de la mujer. Hablamos de mujeres y ciencia. No es que porque estemos en marzo, mes de la mujer, en Sobre Ciencia vamos a entrevistar a mujeres del ámbito de la investigación, el conocimiento de la ciencia. Si ustedes nos han seguido a lo largo de los 3 años que ya llevamos y entrando en el cuarto, verán que no por casualidad hay una proporción, me animo a decir, ligeramente mayor de mujeres que de hombres en quienes vienen al programa. Pero no es algo buscado, concienzudo, sino que realmente está lleno de mujeres que hacen ciencia en Uruguay. No siempre tienen la mejor visibilidad y no siempre tienen las mejores condiciones para desarrollar su trabajo, para avanzar en su carrera. Lo cierto es que si uno mira, recuerdo claramente que en el primer año de Sobre Ciencia lo mostramos en forma gráfica, los puestos iniciales de las carreras científicas o docentes universitarias tienen una enorme proporción a favor de las mujeres que de los hombres, y a medida que las carreras avanzan en los puestos mayores, cuando hablamos para hablar en términos de UDELAR, grado 4, grado 5, se invierte y se transforma en algo así como una especie de tijera, donde se cortan las gráficas. Me cuesta tener que reconocer que esa tijera es nota desde hace muchos años, porque por más que se hagan esfuerzos, esto no cambia de un día para el otro. Pero se hacen esfuerzos, se trabaja, y de eso vamos a conversar con nuestras invitadas en este último bloque del programa de hoy. Anabel Fernández, directora del Laboratorio de Neurobiología Comparada de Clemente Estable, docente del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias y vicepresidenta del colectivo Investiga Hoy. Bienvenida, Anabel.
Y Cecilia Callejas, doctora en química, bioquímica de origen, del Instituto de Ingeniería Química, de Facultad de Ingeniería y secretaria de InvestigaUY. Bienvenida, Zampa. Muchas gracias. Primero que nada, creo que corresponde, porque no dejamos de estar hablando de un colectivo bastante nuevo. ¿Qué es InvestigaUY? Bueno, es una asociación de investigadores sin fines de lucro que se origina en el año 2021 y que abarca todas las áreas del conocimiento. O sea, nuclea todos los investigadores, te estoy diciendo desde las artes hasta las matemáticas, y es una organización que pretende acercar a los investigadores entre sí y también es una herramienta para interactuar con la sociedad. Bien. ¿Uno puede hablar de un sindicato de científicas y científicos? En cierto modo es una asociación, no sé si nos identificamos tanto con los sindicatos, pero sí es una asociación, tiene carácter sindical, civil, y justamente trata de ser una voz más y un actor más que no es institucional, ¿sí? Entonces los investigadores y las investigadoras allí podemos, a través de la asociación, plantear algunas inquietudes o ideas que tiene el colectivo. En un país donde más o menos, tomando algunas referencias un poco difusas, podemos hablar de casi 3.000 personas que se dedican a los distintos tipos de investigación, en InvestigaUY son más de 1.000. Sí. Es un colectivo muy representativo. Sí, muy representativo. Es casi la mitad del SNI, por ejemplo. Del Sistema Nacional de Investigadores, Uh-huh. está bueno. Y la directiva es paritaria. Hay exactamente la misma cantidad de hombres que de mujeres. No es casual. No, no es casual. Nosotros, o sea, una de las premisas nuestras es preocuparnos por un tema que obviamente nos atañe y no estamos lejos en la ciencia como tantos otros ámbitos de la sociedad, pero es el problema de la equidad de género. O sea, habemos muchas investigadoras, tal cual lo dijiste tú al principio muy bien, pero hay una gran inequidad en el desarrollo de las mujeres en la ciencia y en el ocupar cargos de jerarquía. Entonces, Investiga se preocupa por eso, lo llevamos como bandera y tenemos también una comisión de género que trabaja arduamente para eso. O sea, es un problema que no es solo de Uruguay, pero acá lo estamos detectando claramente. Ambas han transitado y transitan por más de una institución. En el caso de tuyo, Anabel, estás en el Clemente Estable, en Facultad de Ciencias. Cecilia, tú hiciste tu carrera académica en Facultad de Química, hoy estás en Facultad de Ingeniería. También estuve en el IPSE. También estuviste en el IPSE, perfecto. ¿Hablamos de problemas comunes a todo el sistema académico-científico? Sí, por supuesto. Sí, digamos, pensando en áreas, ¿no? Cuando hablamos de esta diferencia en el acceso a los cargos jerárquicos y en la participación, podríamos también como hilar un poco más fino y ver que hay áreas que están como masculinizadas. Por ejemplo, yo estoy en Facultad de Ingeniería y entonces la matrícula en computación, la participación de las mujeres es el 30%, ¿sí? Hay otras áreas en donde están más feminizadas, ¿sí? Yo estoy en el Instituto de Química, allí hay mayor participación de mujeres. Tenemos como distintos temas para atender dentro de la temática de género, ¿no? Está bueno ese apunte, porque dentro de las múltiples dimensiones en las que se pueden encontrar las disparidades de género, una de las más interesantes tiene que ver con las vocaciones. Yo creo que no porque se nazca con un sexo biológico o con otro, uno puede tener vocaciones marcadas, ¿no? Bueno, vas para este lado o para el otro. Sin embargo, socialmente después condicionamos. Y eso lo vemos, como decía Cecilia, a la hora de ver las matrículas. Exactamente, y bueno, ya es bastante conocido, ¿no? Que los estudios del tema de cuando las niñas, es en realidad la niñez en donde empezamos a pensar que es muy difícil o que no tenemos las capacidades para seguir alguna de las carreras en las áreas STEM, digamos, ¿no? Entonces allí hay que trabajar mucho. Por eso el 11F es un día importante, claro, porque es el día, digamos, dedicado a la niña en la ciencia. Y decimos cuán necesario es la mujer y la niña en la ciencia, pero eso tiene que empezar desde muy temprano. Y como decías, los roles a veces desde temprano los están marcando nuestra sociedad, los masculinizan, los feminizan y de repente en las áreas de ciencia, de tecnología o las áreas STEM están como más flechadas, ¿verdad? En eso queremos trabajar. El 11F es el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sobre ciencia no está al aire en febrero, pero
por eso tal vez no tenga el espacio en el programa que debería tener, pero es interesante porque es una iniciativa que, si bien pretende ser mundial, está muy instalada en Latinoamérica y en Iberoamérica, ¿no? Porque tiene puntos muy fuertes en España, en Uruguay y en algunos otros países de la región. ¿Hay un porqué? ¿Por qué somos más enfáticos y enfáticas en esa fecha? Y yo pienso que también es por la situación en que vivimos de inequidad en ese aspecto, es que agarramos esa fecha como otras, pero esa en especial porque nos parece muy importante que la ciencia se debe de vivir desde temprana edad y que las niñas quizá en nuestra sociedad están acostumbradas a que de repente no es una carrera para las niñas y sin embargo sí lo es, naturalmente. ¿Qué rol pueden jugar las personas referentes, ¿no?, a la hora de que una niña o un niño elija su vocación? Bueno, es muy importante, ¿verdad? Creo que esto de la inspiración en modelos de rol, digamos, hay muchas cosas que podemos hacer las mujeres investigadoras, por ejemplo, o también yendo a escuelas. Creo que es por ahí, acercarnos Sí, y ver que es posible, digo, que una mujer puede acceder a cargos de ser una investigadora, por ejemplo. Creo que en ese caso, recientemente hemos tenido más visibilización, ¿sí? En este momento, no sé, pienso en Pilar Moreno, por ejemplo, ¿sí? Que inspira a muchas niñas y a muchas jóvenes, también en los entornos o en las familias, conocer que hay una investigadora, ¿sí? Ya sea de ciencias biológicas o de las áreas STEM o quizás investigadora en el área social, ¿sí? Claro. Está bueno. Las convencimos. No trabajamos para que la vocación no se obstaculice. Entonces, estas ya jóvenes, muchachas, hacen su trayecto universitario, se reciben y después se encuentran con un montón de otros problemas, incluso ya durante el trayecto universitario, y aparece al fin de este camino el techo de cristal. ¿Qué pasa en todo este recorrido? Y es lo que venimos arrastrando socialmente, ¿no? No hay que olvidarse que las mujeres recién empezamos a votar después de 1911 y este cambio que tenemos que hacer social es muy trabajoso y está muy arraigado en la sociedad. Entonces eso se ve en todos los ámbitos, pero en la ciencia también. Y entonces ocupar cargos o hacer escuchar a las mujeres en hacer nuevas ideas, en innovación, es más difícil que sean escuchadas más que los hombres. Digo, y eso es algo que tenemos que cambiar, porque sin embargo el peso que hoy tiene la mujer en trabajo en la ciencia es mucho, es muchísimo, es la base, quizás somos más en número, como tú bien decías, pero sin embargo no estamos en los lugares de jerarquía. Cecilia, uno tiene la idea de que Facultad de Ingeniería, vos hablabas de las distintas áreas, institutos con sus variantes, pero uno la tiene como una facultad masculinizada. Bueno, sí. Tú no hiciste tus estudios en ingeniería, pero convivís con las y los estudiantes. Sí. ¿Qué pasa en una facultad masculinizada con las mujeres? Bueno, en general como que rompen todos los modelos cuando quieren ingresar los datos de ingeniería porque la participación es muy baja, ¿no? No sé, con respecto, por ejemplo, a si pueden avanzar en sus carreras, en general creo que tienen los mismos problemas o los mismos obstáculos que de repente en otras carreras. El asunto es que no llegan, ¿sí? La problemática es distinta, digamos, ¿no? Pues sí que hay un menor grado. Hay un menor ingreso, de menor claro, interés claro, por las chicas en hacer carreras de ingeniería. Sí hay más, por ejemplo, en alimentos, en claro, química, ¿sí? Claro. Pero en computación, por ejemplo, que digamos, si lo pensamos en un escenario actual, es una carrera muy interesante con la inteligencia artificial, perdón, y los números siguen planchados, digamos, ¿no? Cerca de un 30%. Pero ahí hay que trabajar, hablábamos recién de qué trabajar para las vocaciones, para estos trayectos lo que hay que trabajar me parece que con las percepciones sociales, ¿no? Y con cómo incluso hasta los propios docentes trabajan en ese salón. Sí, sí. Hay mucho para hacer, ¿no? Porque hasta inclusive la mayoría de docentes también son varones, claro. ¿sí? Y ahí aparece el otro problema. Están trabajando. Mis colegas en ingeniería están trabajando, de hecho reciben chicas jóvenes del liceo justamente en el programa para que se inserten, digamos, en las carreras tecnológicas, ¿no?
de Y computación. ahí viene el problema de ya el último peldaño, que es, vos decías, la mayoría de los docentes siguen siendo hombres y bueno, en la carrera universitaria tal vez tenga más grado 1 mujeres, pero después es dramático el descenso. ¿Qué se hace ahí? Y bueno, ahora lo que se hace es algo que empezamos a hacer, ¿no? Que es primero visibilizar el problema, hacerlo visible, porque realmente nos cuesta a toda la sociedad hacerlo visible, a veces hasta a nosotras mismas, a las mujeres mismas. Entonces estamos tratando de hacer procesos de visibilización y por eso del sistema de certificado de calidad en equidad de género que InMujeres propone es un sistema de certificación que empieza a ayudar a hacer visible el problema. O sea, que hacer un diagnóstico de lo que sucede y después de tener un claro diagnóstico poder hacer cambios, o sea, para cambiar esa realidad. Es un proceso que lleva tiempo. No hice una lista exhaustiva, pero me cuesta mucho identificar más de una decana en el ámbito del área. Hablando solo de la universidad pública, en realidad el sistema universitario es mucho más que eso. Casualmente en ingeniería tuvimos a María Simón. Claro, está bien, pero estuvieron. Pero hoy en la actividad me viene a la mente el caso de Mónica Marín en Facultad de Ciencias y creo que hay en las facultades más sociales debe haber alguna otra decana, pero no mucho más que eso. Y rector de la UDELAR siempre hombre. De hecho, hasta cuesta la palabra rectora. Exactamente. Sí, sí. Hasta ahora no hemos tenido una mujer en el rectorado de la universidad. Es verdad. Hay que trabajar y para eso está investigado. Nos quedan muy poquitos minutos y quiero anticipar que en algún momento del año me va a gustar que vengan a hablar de sus tareas, porque tanto en el Clemente Estable y en Facultad de Ciencias, todo el área de neurogénesis, todo el trabajo que ustedes están haciendo en neurobiología es fascinante y todo el trabajo de química en reactores, en recuperación de efluentes, en generación de energía a partir de efluentes, también es otra clave. Así que, ¿vieron cómo los aprendí? Sí, muy bien, estudiaste. Me va a gustar mucho recibirlas en otro momento del año. Perfecto. Porque hablamos también del ejemplo, ¿no? De mostrar cómo se puede generar conocimiento en este país y con las herramientas que tenemos. Vale. Bueno, perfecto, aceptamos la invitación. Bueno, antes de irse y ya cerrando sobre ciencia, hoy decía más temprano, Ística Objetos está volviendo a colaborar, un presente. Bueno, son, yo Muchas creo que no gracias. las habíamos mostrado, son las tazas de sobre ciencia, las voy a dejar por acá. Y además, como ya vimos en el otro bloque, un botón que tiene que ver con el mes de la mujer y la ciencia, que también es de confección de Ística Objetos. Bueno, yo quería agradecerte y además convocar a la marcha del 8M, que también investiga hoy, sale en un lugar especial al lado del Teatro Circular, 5:30 de la tarde. Nos convocamos ahí a todas las personas que quieran participar de nuestra marcha. Vi la convocatoria hace muy poquito rato en las redes sociales y me estaba olvidando de comentarlo y no quería dejar de decir. 5:30. 5:30 al lado del Circular, investiga hoy, sale ahí con su pancarta. Perfecto. Y cuando decís investiga hoy está claro que no son las científicas e investigadoras, sino que es todo el colectivo. Todo el colectivo. Porque es una marcha de todas y todos. O sea, es una construcción de todos, este cambio, me parece. Cecilia, Anabel, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia y bueno, las esperamos de nuevo pronto. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. A ustedes. Cerramos nuestra edición de hoy y bueno, arrancamos el año. Nos vemos la semana que viene acá en TV Ciudad.